Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la personalidad, ¿sí? Como ya hemos dicho, la personalidad se va a ir formando desde que empezamos a tener o adquirir las diferentes habilidades cognitivas, ¿sí? Es decir, cuando empezamos a forjar tanto la atención, la memoria, es decir, cuando empezamos a adquirir información y de acuerdo a las situaciones a las cuales nos vamos enfrentando y a las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el factor genético con el cual venimos al mundo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la personalidad justamente es el resultado de todos los elementos que van a intervenir en la formación mental de una persona. Y es lo que nos van a dar identidad, ¿sí? Es decir, lo que nos va a diferenciar. Por eso, o sea, no es que uno nace con una determinada personalidad, sino que esta se va a ir formando y se va a ir forjando. Y ya cuando estemos en la adolescencia y en principios de la edad adulta, ¿sí? Ya esa personalidad se va a encontrar definida. Y a partir de allí van a ser que nosotros tengamos determinadas respuestas, determinadas expresiones o determinados comportamientos que nos van a ir definiendo como persona y nos van a poder ir identificando con determinados tipos de características. ¿Sí? Entonces, como venimos diciendo siempre, es el resultado de una interacción genética, ¿sí? Esos genes que nos dieron nuestros progenitores y con los cuales venimos al mundo. De la constitución psicofisiológica, ¿sí? Es decir, cómo se han ido desarrollando ese tipo de habilidades de acuerdo a los diferentes estímulos que hemos ido recibiendo, a la nutrición, al sueño, ¿sí? Al ambiente que fue favoreciendo el desarrollo de esas funciones, a los componentes instintivos afectivos, ¿sí? Es decir, a cómo se fueron desarrollando esos cerebros, cómo se pudo ir desarrollando ese lóbulo prefrontal para poder ir poniendo, o para poder ir teniendo, más que poniendo, para poder ir teniendo, digamos, más autocontrol acerca de las situaciones, para poder haber desarrollado la metacognición, es decir, el poder tener la capacidad de poder entenderme a mí mismo, de conocerme a mí mismo, de conocer cuáles son mis habilidades, cuáles son mis limitaciones, o sea, la capacidad de haber desarrollado la empatía hacia el otro, es decir, poder entender que otra persona es diferente a mí, que le pasan cosas diferentes que a mí, que vive situaciones, aunque sean las mismas situaciones a las cuales nos enfrentamos de forma diferente a mí, porque si nos remontamos, ¿se acuerdan de la primera clase de salud mental? Decíamos que en realidad las cosas en sí mismas no son las que nos afectan, sino la percepción que tenemos de esas cosas. Entonces, dos personas pueden estar expuestas a una misma situación, pero las dos personas van a tener diferentes percepciones de ese momento y por ende los va a afectar en forma distinta. Y obviamente estos componentes instintivos afectivos, como dice ahí, son alimentados por las aferencias en realidad, sensitivos sensoriales, ¿sí? O sea, por la percepción que tenemos de ellas. Sus formas de reacción y adaptación a las nuevas experiencias, ¿sí? Es decir, frente a una situación, cómo nos vamos a comportar, qué es lo que vamos a hacer, dependiendo obviamente de lo que esa situación amerite de nosotros, y cómo nos vamos a adaptar. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de inteligencia hablamos que es la capacidad en realidad de adaptarnos y que nosotros constantemente nos estamos adaptando al medio, porque nuestro medio, o sea, nuestra realidad, es dinámica. O sea, no es justamente algo estático, sino que todo, o sea, capaz que no todos los días y en todo momento, pero cada tanto se van presentando nuevas situaciones a las cuales tenemos que enfrentar, a las cuales tenemos que hacer o dar una respuesta o hacer frente para resolverlas, y depende de esa capacidad que nosotros tenemos de adaptación, la forma en que podamos superarlas. ¿Sí? Y que todas, digamos, estas características que he ido mencionando justamente se han ido jalonando, es decir, se han ido adquiriendo de acuerdo a la historia de cada persona, o sea, de acuerdo a la historia de cada uno de nosotros. Por eso también, o sea, se habla de que la personalidad es una forma que tenemos de reaccionar ante el otro, ¿sí? Es decir, como el otro nos ve, de acuerdo a cómo nos conducimos por la vida, cómo nos comunicamos, es decir, cómo nos expresamos, qué es lo que decimos. Acuérdense que cuando hablamos de expresión o de comunicación, el lenguaje no solamente es oral, ¿sí? Los gestos, las posturas, el lenguaje físico es el corporal, el lenguaje facial, o sea, tenemos diferentes formas de expresarnos, ya sea a través del arte, a través
de un video, de un juego, lo que sea, o sea, esa forma que tenemos de comunicarnos, la forma que tenemos en pensar, ¿sí? De expresar nuestras ideas y sobre todo la capacidad de expresar nuestras emociones, van a ser lo que van a permitir mostrar cómo es, en cierta forma, mi personalidad sin necesidad de tener yo mismo que hablar acerca del tema. Entonces, una definición sí, de Henry del año 75, que es uno de los autores que ha estudiado más la personalidad, dice que muchas veces se confunde con la identidad del yo, lo que implica que el individuo sea sujeto de su propio conocimiento, ¿sí? La capacidad de introspección, o sea, esta metacognición que hablamos, que sea artífice de su propio mundo, ¿sí? La capacidad de adaptación y de creatividad, que fue lo que estuvimos hablando, también autor de su propia persona, ¿sí? Capacidad de desarrollarse y de maduración, y dueño de su propio carácter, capacidad de diferenciación. ¿Sí? Es decir, que tenemos que haber desarrollado todos estos aspectos para ir forjando nuestra personalidad. O sea, como se dan cuenta, son muchísimas en realidad las características o las variables, mejor dicho, que van a intervenir para que uno vaya formando su personalidad y justamente nos permita conducirnos de la forma más apropiada que cada uno de nosotros puede encontrar a lo largo de la vida. Bueno, esto no importa, no vamos a hacer tan acá. Entonces, la organización de la personalidad obviamente se va a elaborar mediante la maduración neurobiológica, así es lo que venimos viendo desde que comenzamos la cursada. De las experiencias tempranas, es decir, de los estímulos a los cuales somos expuestos. De las relaciones interpersonales, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en un primer comienzo un núcleo que es muy chiquito, que tiene que ver con nuestra familia, y a medida que vamos creciendo, que eso ya lo vimos en las diferentes etapas de la vida, ese núcleo se va modificando, ¿sí? Pasando primero del núcleo de mamá y papá, o sea, o las personas que representan esas figuras, a mi familia, es decir, no solamente hermanos, sino también tíos, abuelos, un núcleo un poco más grande, desde que uno ingresa al jardín con los amiguitos, luego de la escuela primaria, el secundario, la universidad, o sea, si paralelamente fue realizando otras actividades, ya sean físicas o artísticas, entonces, o de tipo comunitarias, ¿no? Donde uno empieza a relacionarse, o religiosas, ¿no? Donde uno empieza a relacionarse con otras personas, obviamente eso va a influir en la organización de la personalidad. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando hablamos de infancia, o sea, los primeros años de la vida, uno en realidad lo que va haciendo siempre es, va copiando no solamente gestos, sino también actitudes. Y esta copia la solemos mantener a lo largo de la vida, a veces inconsciente, pero cuando uno encuentra una persona que capaz admira, eh, trata de tener o adoptar esas características. ¿Se acuerdan que cuando vimos aparato psíquico con el ideal del yo o el yo ideal, junto con el super yo, o sea, uno tiene una figura, pero esa figura en realidad va cambiando? ¿Por qué? Porque va a depender de hacia lo que yo quiero aspirar o tiendo a aspirar, y esas eh, relaciones justamente y esos modelos que estoy viendo también van a ir forjando mi personalidad. Obviamente las experiencias afectivas, esta capacidad de recibir, no solamente de recibir afecto, sino también de poder dar afecto, ¿sí? Hacen a cómo se va moldeando mi personalidad, los mecanismos de identificación y la incorporación de las normas sociales, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque eso me permite desarrollar el valor hacia diferentes situaciones, cosas o personas, eh, el respeto, así que es sumamente importante, y me permite justamente ir desarrollando, o sea, sobre todo lo que es la incorporación de información, que no estaría acá, lo que es el pensamiento abstracto, a medida que se va desarrollando el lóbulo prefrontal. Entonces, la conducta humana, ¿sí? O sea, nuestra forma de actuar en el mundo, justamente es el resultado de la interacción entre los factores genéticos y ambientales, que es esto que venimos hablando desde el inicio de la materia. Obviamente que esos factores genéticos, o sea, implican esta carga con la que venimos, y los factores ambientales implican todas las variables que se nos puedan ocurrir, ¿sí? Desde las normas que salen desde nuestra familia hasta las normas que nos impone la sociedad, más las relaciones interpersonales, más los estímulos a los que nos exponemos,
más situaciones de violencia a las cuales a veces estamos expuestos, más estímulos o agentes nocivos o tóxicos a los cuales también a veces nos exponemos, ¿sí? O sea, toda aquella situación que va a estar o me va a rodear y que en algún momento de mi vida puede presentarse, o sea, va a ser un estímulo, que ya le habíamos dicho esto, o sea, nada se los recuerdo, que van a ir modificando nuestras redes neurales. Entonces, y todo eso va a ir moldeando mi conducta. Entonces, entre factores ambientales siempre es necesario destacar el estrés psicológico, obviamente ocasionado por el abuso sexual o físico y el abandono físico o emocional, que originan con frecuencia trastornos de la personalidad. ¿Por qué? Porque si mi ambiente es un ambiente adecuado, es un ambiente amoroso, o sea, yo tengo más capacidad de poder desarrollar diferentes habilidades y tener un panorama a veces mucho más amplio. Cuando a mí, o sea, me suceden situaciones malas, situaciones violentas, situaciones que me generan estrés, obviamente mi mirada se va cortando y a veces mi capacidad de poder ir moldeando respuestas o teniendo en cuenta diferentes opciones para una determinada situación, se empieza a acotar. O sea, no significa obviamente esto que todas las personas que hayan tenido algún estrés psicológico o algún abuso tengan un trastorno de personalidad, sino lo que significa es que aumenta el riesgo de padecer un trastorno de personalidad. Recuerden también que cuando hablamos de la infancia hablamos acerca de la neuroplasticidad, es decir, esta capacidad de poder adaptarnos mejor a las situaciones, de poder modelar mejor o responder mejor frente a determinados estímulos, o sea, y que esas redes neurales obviamente se van a ir modificando. Si hablamos que los estímulos siempre van a modificar mis redes, entonces obviamente eso va a repercutir de alguna forma en mi conducta y también en el desarrollo de diferentes habilidades cognitivas, obviamente dependiendo del momento en el que se produzcan estas situaciones es que van a empeorar. Cuando hablamos de este tipo de estrés, obviamente lo estamos hablando en la infancia, pues decimos que la infancia o edades tempranas, perdón, o en una adolescencia temprana, sí, o sea, las primeras edades de la adolescencia, porque si la personalidad, digamos, se termina de forjar justamente hacia el final de la adolescencia y la adultez temprana, o los adultos jóvenes, por así decirlo, obviamente estas situaciones tienen que haber ocurrido situaciones previas. Hablamos, por ejemplo, de situaciones de estrés que cualquier persona puede sufrir, pero frente a la cual, digamos, no hay, del otro lado, después una respuesta contenedora o una ayuda que ayude a salir de ese estrés. ¿Sí? O sea, toda situación de estrés que a nosotros nos ponga en jaque, no importa si seamos niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, y no la tratamos, obviamente nos predispone hacia cualquier tipo de trastorno. En este caso hablamos de lo que es la personalidad. Y como dice acá abajo, que no lo había leído, justamente, o sea, cuando ocurre de forma muy temprana o durante un tiempo prolongado, es decir, cuando no recibimos la ayuda, o sea, nosotros podemos estar o haber sufrido alguna situación de estrés, pero que si recibimos la ayuda necesaria durante el tiempo necesario y de forma adecuada, podemos salir de esa situación y obviamente no vamos a desarrollar ningún trastorno. Igual acuérdense que siempre cuando hablamos acerca de lo que son patologías psiquiátricas o trastornos de personalidad, no tenemos una única causa que va a ser la desencadenante de, sino que todos estos trastornos, todas estas alteraciones son de origen multifactorial, es decir, hablamos siempre de genética más ambiente y dentro del ambiente muchísimas variables, ¿sí? Para que son trastornos de personalidad, dentro de lo que es el ambiente, un factor que es sumamente importante justamente es el estrés ocasionado por abuso sexual y físico o abandono físico o emocional, que obviamente puede ser revertido. Entonces, la personalidad es el fruto del neurodesarrollo y de las interacciones del individuo con el ambiente y la cultura, que esto es sumamente importante y lo tenemos que tener en cuenta. No solamente esos estímulos ambientales que recibe el paciente, sino en qué cultura está inserta, o sea, perdón que dije paciente, no es como la costumbre, en qué cultura está inserta esta persona. ¿Por qué? Porque esa cultura justamente lo que va haciendo es va marcando normas que muchas veces
no son, digamos, reglas que están escritas como las leyes, pero que sí son normas sociales. Entonces, situaciones que en una determinada región son consideradas adecuadas, o sea, no me gusta decir la palabra normal, pero bueno, o sea, como para que me entiendan, digamos, que son, o sea, que están bien vistas, ahí está, para no decir normales, capaz si esa persona con su cultura, con sus hábitos, con sus creencias, la sacamos de ese lugar y la ponemos en otro lugar, o sea, en otra parte del mundo con otra cultura totalmente diferente, puede ser que para esa población que tiene determinadas reglas y que funciona con esas normas, o sea, esta persona que viene de otro lugar, que tiene otro origen, que tiene otras raíces, uno considere que tiene un trastorno de personalidad o que está padeciendo algún tipo de enfermedad y en realidad no. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto cuando vamos a ver a una persona, y ahora sí, desde el punto de vista médico, digamos, cuando uno evalúa psiquiátricamente a alguien, tenemos que indagar, o sea, y si los digo a ustedes después también, independientemente de la especialidad que hagan, ¿no? Ustedes siempre tienen que indagar, o sea, de dónde es esa persona, qué características tiene, o sea, cuáles son las características regionales de donde se crió, porque eso nos habla mucho también de la conducta que tiene. Capaz conductas que en nuestro país a veces son, no son tan frecuentes o tan comunes de ver, en otros países sí. Pero bueno, conociendo de dónde viene, entonces nosotros podemos saber si los comportamientos son adecuados o no. Entonces, esa, o sea, obviamente esa interacción con la cultura, más el ambiente, es lo que nos va a dar la identidad del individuo y lo que va a convertir en un ser único e irrepetible. Sí, o sea, los rasgos de personalidad están presentes desde la edad madura del individuo. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto, o sea, que todos tenemos rasgos de personalidad. Ahora cuando veamos los diferentes tipos, van a ver, capaz que algunos se identifica más con uno que con otro. Todos tenemos determinados rasgos. Lo importante siempre es que esos rasgos, o sea, para que se conviertan en trastornos, tienen que alterar nuestra funcionalidad. ¿Sí? Entonces, cuando alteramos nuestra funcionalidad, capaz tenemos problemas a nivel laboral, empiezan los problemas a nivel laboral, los problemas a nivel familiar, eh, no sé, alteraciones a nivel del estudio, si es una persona joven, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que va a empezar a llamar la atención. Entonces, estos rasgos obviamente son patrones que persisten, es decir, que se encuentran presentes todo el tiempo, no es que a veces están y a veces no están, no, pues justamente son parte de nosotros, y que van a influir justamente en la forma de percibir el ambiente, de relacionarnos con los demás y de pensar el entorno. Entonces, por ejemplo, o sea, uno puede estar capaz, supongamos, ¿no? En época, bueno, ahora sí, pues ya se habilitó las salidas al aire libre, pero capaz está sentado en una plaza, o cuando antes iba en un colectivo, ¿no? Capaz uno iba sentado en un asiento y de repente levantaba la vista y había alguien que nos estaba mirando. Uno habitualmente, o sea, dice, ah, bueno, alguien me está mirando, nada, uno sigue en la suya y sigue haciendo sus cosas. Para personas que tienen una personalidad de tipo paranoide, interpretan, digamos, la situación como que, ah, esa persona me está mirando porque en realidad me quiere hacer daño, porque yo, o sabe que yo fui o hice o que vengo de tal lugar. Entonces se empieza a deformar todo ese tipo de situaciones. Obviamente que hoy en día estamos mucho más, o estábamos, ¿no? En hiperalerta, porque sabemos que la violencia, o sea, los robos han aumentado, con lo cual uno cuando a veces si logra pesquisar que hay alguien que nos está mirando algo, o sea, capaz desconfía. Pero bueno, nada, esta situación, sí que yo la marco, o sea, en realidad se presenta todos los días en la vida de esta persona. O sea, hay un error o una alteración en la percepción de lo que está sucediendo. O si alguien, no sé, de repente viene caminando y se cruza con una persona que conoció y capaz esa persona no saludó tan afectuosamente como lo hacía antes, uno puede pensar, ah, bueno, no, en realidad no me saludó así, porque está enojado conmigo, porque habíamos quedado que yo lo iba a llamar por teléfono y yo no lo llamé, y no sé qué, y bueno, y armarse todo un rollo o una película acerca de la situación, y en realidad capaz la otra persona no nos saludó porque tenía un problema o venía apurado, llegaba tarde a algún lugar, y entonces, bueno, o sea, no nos saludó tan afectuosamente porque no tenía tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, estas situaciones de cómo interpretamos a veces las acciones del otro, tienen que ver justamente con fallas
o sea, no fallas, sino fallas en la interpretación de lo que está pasando, o a veces no es una falla en la interpretación, porque a veces es así, pero muchas veces nos limitamos a un solo pensamiento, y ese pensamiento se repite en forma constante. Es decir, nos limitamos siempre a pensar lo mismo, que o el otro tiene un problema conmigo, o el otro me está observando, o el otro, o sea, como que el otro es el problema, y no tengo la capacidad de poner o tener diferentes opciones de por qué el otro capaz no me saludó tan afectuosamente. Capaz que tengo razón, capaz que está enojado conmigo, pero capaz no, capaz que tenía él un problema y le pasaba otra cosa. Lo mismo si alguien me mira, capaz que no vea que me estaba mirando a mí, sino que se quedó colgado mirando el horizonte, y bueno, yo estaba en el medio de ese horizonte y por eso, digamos, yo percibí que me estaban mirando, ¿no? Entonces, esto, digamos, la personalidad, justamente estos rasgos van a estar presentes siempre y van a influir en cómo pensamos el entorno y cómo nos pensamos también a nosotros mismos. Y eso se va a manifestar, obviamente, en los diferentes contextos en los cuales nosotros nos estemos moviendo. Entonces, los rasgos de personalidad lo que van a hacer es constituir, o sea, o se van a constituir en trastornos de personalidad cuando son inflexibles, y esto que les decía, o sea, cuando en verdad afectan nuestra funcionalidad. Cuando esa línea del pensamiento se mantiene en forma constante, cuando yo no tengo capacidad de pensar en diferentes opciones. Y al volverse inflexible, y al volverse rígido ese pensamiento, hace que sea desadaptativo, es decir, no tenemos la capacidad de poder acomodarnos a diferentes situaciones, sino todo lo contrario. Entonces, y esta desadaptación a veces hace que nuestra presencia, la presencia de la persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿no?, sea disruptivo, porque genera conflicto. Entonces puede causar no solamente un malestar subjetivo, ¿sí? O sea, un malestar para esa propia persona, sino que este malestar obviamente se puede trasladar hacia todo el ambiente en el cual se mueve, y en algunos casos también deterioro funcional, siendo esa persona se aleja, se aísla, pierde el trabajo, empieza a pelearse con su círculo más íntimo, tiene problemas con la familia, ¿sí? Es decir, ya empieza a escalar hacia otros ambientes, hacia otros aspectos de su vida. Entonces, siempre para valorar la personalidad tenemos que tener en cuenta, esto que yo decía, ¿no? ¿Cuáles son sus antecedentes étnicos? O sea, ¿de dónde viene esa persona? ¿Cuál es la cultura en la que estuvo inserta, en donde creció? ¿Y cuál es el ambiente de las redes sociales de ese individuo? O sea, ¿cuáles eran? Obviamente, como dice acá, existen un montón de test de personalidad, uno no los utiliza en la práctica o en la clínica cotidiana, solamente se van a usar cuando uno pide algún tipo, o sea, cuando se solicita algún tipo de pericia o informe en el cual tenemos que objetivar esto que nosotros estamos observando, que estamos viendo y que estamos describiendo. ¿Sí? Porque una cosa es la observación clínica para un tratamiento en consultorio, pero otra cosa es cuando a través de la valoración de uno como profesional hacia otra persona, capaz va a determinar algún tipo de conducta o toma de decisión desde el punto de vista legal, que ya no nos va a competir a nosotros únicamente, sino que va a competir al resto de las personas que están en el juzgado, o en la fiscalía, o en donde sean, van a tener que poder entender lo que estoy observando, ¿sí? Entonces, para esas determinadas situaciones tenemos lo que es la evaluación clínica, psiquiátrica, psicológica, y en paralelo las evaluaciones a través de objetivas, a través de los test. Así como hablábamos de neuropsicología, cuando evaluábamos las funciones neurocognitivas, para las patologías psiquiátricas y para los trastornos de personalidad, tenemos también test que han sido validados a nivel internacional. Eso es lo importante siempre para que un test sea confiable, que haya sido validado en diferentes países. Entonces, un trastorno de personalidad no se tiene que confundir con problemas asociados a la adaptación a una cultura diferente, ¿sí? Esto que ya habíamos mencionado, que se da luego de una inmigración o con la expresión de hábitos, costumbres o valores religiosos o políticos propios de la cultura de origen del individuo. O sea, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, no solo para la psiquiatría, sino para la vida en general, o sea, desde el punto de vista clínico.
En especial, si se evalúa a alguien de una cultura diferente, resulta útil para el clínico obtener información de personas que conozcan el entorno cultural del sujeto. Si nosotros no tenemos la capacidad para poder investigar, o sea, siempre está bueno poder contar con el discurso de otra persona que conoce al sujeto que nosotros estamos evaluando. Tengan en cuenta que a veces la cultura, ¿sí?, o los hábitos sociales de una persona son los que ponen la limitante. Muchas veces tenemos limitantes en el lenguaje, ¿sí? O sea, personas que justamente vienen de otras etnias, que hablan idiomas diferentes al cual nosotros tenemos, e incluso tienen dentro de su jerga palabras que son distintas a las nuestras, con lo cual también a veces uno tiene que indagar acerca de qué está queriendo decir una persona cuando dice tal o cual cosa o usa tal o cual término. Bien, esto no importa. Esto lo vamos a pasar. No. Esto ya lo habíamos visto. Esperen, ay. Esto no, pues demasiado. Entonces, el trastorno de personalidad es un patrón que es permanente de experiencia interna, ¿sí?, y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas en torno a la cultura del individuo. Es decir, que ni siquiera teniendo en cuenta de qué cultura viene esa persona, o sea, estas características que está mostrando, o sea, como personalidad, serían adecuadas. Es un fenómeno que es generalizado, que es poco flexible, que tiene un comienzo en la adolescencia y en la adultez temprana, que es estable en el tiempo, es decir, que no se va a modificar aunque cambie el tiempo, o sea, a pesar de que pase la edad, y que da lugar a malestar o deterioro significativo. Entonces, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, tenemos que tener en cuenta que son un conjunto, o sea, de perturbaciones, como dice Diego, anormalidades que se dan a ver, no son ni anormalidades, es muy fea esa palabra, lo mismo que perturbaciones, ¿sí? Es un conjunto de alteraciones, o sea, nada, esto es, no sé ni de dónde tomé esta diapo, pero bueno, alteraciones sería. Estas alteraciones van a repercutir en dimensiones afectivas, motivacionales y de relación social de los individuos. Se van a caracterizar por patrones que son permanentes, es decir, que no van a cambiar acerca de la percepción, de la reacción y relación del comportamiento, que son justamente relativamente fijos, es decir, que no van a cambiar, que son inflexibles, que por más de que yo le muestre otra opción u otra posibilidad, no la va a aceptar, y que socialmente son desadaptados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no van a entender por qué está conduciéndose de esa manera, dado que no es apropiado. Los patrones adaptados se hacen evidentes al principio de la edad adulta y tienden a durar toda la vida. Si de fines de la adolescencia, principios de la edad adulta. Entonces, dentro de los trastornos de personalidad, nosotros tenemos tres grandes grupos. El grupo A, que va a incluir el trastorno que es de tipo paranoide, esquizoide y esquizotípico, que se caracterizan los tres por tener características que son extrañas o excéntricas, ¿sí?, en la forma de conducirse en la vida, en la forma de actuar, o sea, que llaman la atención. El grupo B tenemos los antisociales, el límite, el histriónico y el narcisista, que se caracterizan estos cuatro por ser más dramáticos, más emotivos, más erráticos, es decir, que se toman todo muy a pecho cuando sucede algo y lo expresan en una forma muy emocional. Y el grupo C, que tiene que ver con una personalidad de tipo evitativa, de dependencia del obsesivo compulsivo, ¿sí? Se caracterizan por ser ansiosos o temerosos. Entonces, dentro del clusterado del grupo A, lo que predomina es la desorganización cognitiva, ¿sí? Es decir, esta alteración principalmente de la percepción de mi ambiente, ¿sí? O sea, yo tengo una interpretación que siempre es, no voy a decir, o sea, no sería perjudicial la palabra, pero una percepción, digamos, que no es adecuada de lo que está sucediendo a mi alrededor y siempre es lo mismo, o sea, siempre interpreto lo mismo de las situaciones que yo veo. El clúster B, tenemos mucha
o se caracteriza por mucha impulsividad y o agresión, ¿sí? Es decir, son personalidades más explosivas, donde si hay alguna situación que capaz no logre convencer a la persona o no sentirse adecuada, va a actuar de forma muy directa, a veces sin pensar cuáles son las consecuencias. Y también tienen mucha la habilidad afectiva, y esta la habilidad afectiva justamente es lo que los lleva a esa impulsividad y esa agresión, ¿sí? Es decir, que son fácilmente heribles. Y además tienen una hiperreactividad del medio. También tenemos una alteración en la percepción de lo que está pasando a mi alrededor. En el clúster C, principalmente lo que vamos a observar es mucha ansiedad o inhibición, que está acompañada también por la habilidad afectiva, es decir, que tienen poca confianza en sí mismo y entonces ese estado de ánimo puede cambiar o variar fácilmente. Y también tienen una distorsión cognitiva en relación a las amenazas, ¿sí? O sea, en relación a qué situaciones son amenazantes y que están presentes en mi entorno. Bien. Entonces, vamos a ir a lo que es el clúster A. El clúster A, entonces tenemos, decíamos, 3 tipos de personalidades que se van a agrupar. El más habitual de observar es el de tipo paranoide, ¿sí? O el delirante paranoide, donde justamente se caracteriza por paranoia, desconfianza, duda de la lealtad, mantiene resentimientos y se ofende fácilmente, ¿sí? Son estas personas que creen, digamos, que los que están alrededor se van a acercar por algo en particular, que en realidad siempre quieren sacarle algo, tomar ventaja de ser sus amigos o algo por el estilo. Por eso, digamos, solamente tienen un círculo muy pequeño y muy íntimo de personas con las cuales se suelen relacionar, pero que muchas veces también terminan peleándose porque en algún momento, o sea, realizan determinada actividad que despierta sospecha y entonces se alejan de estas personas. Entonces por eso aparece como que se ofenden con mucha facilidad, porque aquellas personas en las que confías y realizan algo que les parece que no es como debería ser o que están intentando tomar ventaja, se enojan. Bueno, los esquizoides, que tienen, digamos, se caracterizan por la retracción social, son personas distantes, son desinteresadas por los demás, entonces por eso son más que nada solitarios, suelen buscar trabajos en los que no necesiten compartir con otros, suelen aislarse, o sea, incluso las relaciones familiares, o sea, no las mantienen, porque no, es como que no necesitan de los demás. Y no se ven afectados por las críticas, o sea, no le importa tampoco lo que digan los otros. Y el esquizotípico, que tiene una realidad distorsionada, el que suele tener ideas extrañas, suele ser excéntrico, también son solitarios, no tienen muchas relaciones personales, o sea, les gusta no mantener, digamos, contacto con los demás. Son supersticiosos, o sea, pueden tener algún tipo de delirio de tipo religioso, y se suelen recluir. ¿Sí? A ver, los esquizotípicos y los esquizoides no son tan frecuentes de ver, los menos frecuentes igual son los esquizotípicos. Bien. Nada, esto es un poquito de lo mismo, o sea, el trastorno paranoide de la personalidad principalmente lo que tiene es desconfianza en exceso, eso es lo más característico, por eso tiene pocos amigos. Y esto que dice acá abajo, ¿no? Que puede tener ideas reiterativas relacionadas con robo de sus pertenencias, e inclusive no tolerar bien los obsequios o favores. ¿Por qué? Pues justamente interpretan que los obsequios o favores en realidad tienen otro tipo de connotación, que uno les está dando cosas no porque les agrade, sino porque está buscando algo más. Bien, el esquizoide de la personalidad, nada, esto ya lo habíamos dicho, son muy aislados, ¿sí? Viven sin ningún tipo de interés de otras personas, es decir, no son, digamos, ese tipo de trastorno de personalidad no es un trastorno de personalidad de tipo conflictivo, a diferencia del paranoide. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, no tiene interés por otros, o sea, suele estar solo,
Entonces no, es como que no busca conflicto. En cambio el paranoide, o sea, por lo general no es que está buscando el conflicto, sino que ve el conflicto donde no lo hay y por eso se generan a veces las discusiones y las personas se terminan alejando, ¿no? Y el esquizotípico, bueno, ya hemos dicho, son raros, son excéntricos, tienen creencias extrañas, también son aislados, tienen dificultades en relacionarse con extraños, y bueno, este es el más difícil, como ya les he dicho, de observar. Bien, el clúster B, tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, que justamente son personas, como dice ahí, seductoras, encantadoras, provocadoras. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que son dramáticos y que tienen la habilidad, o sea, que este grupo, no los histriónicos, que son personas dramáticas que tienen la habilidad emocional? Bueno, justamente este dramatismo va a aparecer porque ellos creen que las relaciones son mucho más profundas de lo que en realidad son. Es decir, tienden a idealizar las relaciones. Y lo más importante es que les gusta ser el centro de atención. Entonces, todas las cosas que vayan a realizar o las conductas que adoptan son para que el entorno, o sea, esas personas que están alrededor, siempre estén pendientes de lo que hace, hablen de esa persona. Por eso tienen esta habilidad, porque cuando una de estas personas del entorno los critica, eso los angustia mucho. ¿Por qué? Pues están, si bien quieren ser el centro de atención, están pendientes constantemente de lo que los otros digan. Entonces, por eso, como dice acá, son muy sugestionables. Y así, digamos, un día pueden estar de muy buen humor y súper exaltados y pareciera que se lleva el mundo por delante, y de repente cuando hay algo que cambia o algo que los ataca, se vienen abajo. Pero, o sea, intentan modificar, digamos, esta situación para volver a ser siempre el centro de atención. O sea, eso es lo que los motiva, lo que los mueve. El no ser el centro de atención los angustia. Bien. El trastorno narcisista de la personalidad justamente es todo lo contrario. O sea, la persona, digamos, más importante obviamente es uno, pero no le importa lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque uno ya se valora, si uno está ya enamorado de sí mismo. Entonces, lo que digan los demás, la verdad, lo tiene sin importancia. O sea, y tanto es así que de hecho, o sea, considera que las demás personas deberían estar agradecidas porque se pueden relacionar con esta persona, ¿sí? Ya sea él o ella. Se considera, digamos, tan perfecto que todo lo que piensa, todo lo que diga, o sea, es así, y todos los demás son unos tontos por no pensar como él o como ella, o por no entender lo que esta persona dice. Por eso, como dice acá este segundo párrafo, los vínculos se basan en qué puede obtener de los demás, ¿sí? Sintiendo que ellos, o sea, los demás, sintiendo que los narcisistas merecen todos los cuidados y beneficios que los otros puedan brindarle. ¿Por qué? Porque ellos son mucho más importantes que el resto. Entonces, todos los demás tienen que estar o vivir para esa persona. Se les dificulta enormemente tener empatía por otras personas, claro, porque si ellos son los perfectos, o sea, no, es difícil poder entender qué es lo que le pasa al otro. El trastorno límite de la personalidad, de los tres, es yo creo el más lábil y el más impulsivo, porque, digamos, suele también generar relaciones a las cuales les da mucho más valor de lo que en verdad son, y en el caso de mantener una relación y sentirse muy unida o vinculado emocionalmente, cuando tienen una pelea o un disgusto o una diferencia con esa persona, o sea, se sienten que están siendo totalmente abandonados. Entonces, digamos, no logran, como dice también el segundo párrafo, tolerar los cambios y las frustraciones. Cuando hay algo que no se da como quieren o se produce una ruptura interpersonal, eso los lleva a ser impulsivos, porque aparece una sensación de vacío, o sea, de desolación. Por eso, digamos, cuando están con otra persona, dice acá, lleva a adorarlos o a vincularlos. Suelen ser muy ambivalentes en sus vínculos, entonces por eso a veces tienen algún tipo de
o se suelen exponer, mejor dicho, a determinados riesgos. Intentan no estar solos, no les gusta la soledad, entonces siempre están con alguna persona. Pero bueno, cuando aparece esta sensación de angustia y esta impulsividad, o sea, que lo lleva justamente a disminuir esta sensación, es cuando aparece el daño, ¿sí? Cuando se infringen daño. Son las personas que se autolesionan, es decir, se cortan, se queman, se golpean, se suelen clavar objetos punzantes, se pueden arañar, ¿sí? Siempre igual, este tipo de lesiones son en lugares que no están expuestos o no son visibles 100%, ¿sí? Es decir, que ellos tapan o ellas tapan estas zonas para que para que cualquier persona, digamos, no sepa bien por lo que ha pasado. El objetivo, digamos, de estas lesiones justamente es disminuir la angustia. ¿Por qué? Porque cuando se cortan o hacen algún tipo, o se autolesionan de alguna manera, lo que hacen es sentir alivio. Y una vez que hacen eso, es como que logran, digamos, superar el momento, se siente mejor, aunque, como ya todos sabemos, digamos, esa realidad no cambia. La realidad sigue estando. Pero bueno, es una forma que encuentran para poder salir adelante, para poder superarlo. Y en este grupo también el último que tenemos es el trastorno antisocial de la personalidad, o sea, son personas, o sea, violentas, por lo general, que tienen escaso o nulo respeto por las leyes y las convenciones sociales, con lo cual adaptarse a una situación o a un entorno les resulta muy difíciles. También suelen ser seductores, por eso son, digamos, tienen la facilidad de generar diferentes tipos de relaciones, pero, como dice acá, son mentirosos, son manipuladores y son poco empáticos con las personas que los rodean. Es decir, también, digamos, por un lado, o sea, tienden a, a pensar en sí mismos, ¿sí? Y no valoran o no respetan las normas sociales. Tienen poca capacidad para sentir culpa de sus actos. Entonces eso es lo que los lleva muchas veces a tener peleas entre parejas y siempre, bueno, intentan, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos usan sustancias para la búsqueda de placer. Bien, y por último, el clúster C, tenemos el trastorno compulsivo de la personalidad. ¿Sí? Tenemos que estas personas se caracterizan por una necesidad de orden, precisión y perfección. O sea, una vez diría, ay, o sea, soy una obsesiva compulsiva, por Dios, pero no, o sea, recuerden siempre que para que sea un trastorno, o sea, todos tenemos algún tipo de rasgos dentro de los trastornos de personalidad, pero para que sea un trastorno o una alteración, o sea, justamente nos tiene que estar perjudicando negativamente en nuestra vida y nos tiene que estar generando algún tipo de malestar, o sea, que podemos que es, digamos, subjetivo para nosotros, o que el resto puede, o el resto del, digamos, del ambiente que nos rodea lo puede objetivar, o incluso llevarnos a perder algún tipo de relación, ¿sí? Mientras que todo esto no suceda, no es un trastorno. El trastorno es cuando dejamos de ser funcionales. Entonces, bueno, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, tenemos necesidad de orden, precisión y perfección. El problema justamente con estas características es que hacen que uno se pierda realizando algún tipo de actividad. Es decir, una actividad por mi necesidad de que sea precisa y de que sea perfecta, que se podía realizar capaz en una tarde, me lleva 3 días. Entonces el trabajo que me lo piden para mañana a la tarde, cuando lo tengo y debería entregar, no lo tengo. ¿Por qué? Porque siempre quiero estar modificándolo, porque siempre sé que hay algo que podría mejorar. Y la realidad es que hay veces en que todo no es perfecto, o sea, no va a ser perfecto nunca, siempre podría ser mejor, pero a veces no nos da el tiempo o no podemos hacerlo. Entonces esta capacidad de poder adaptarnos a que no siempre todo es perfecto, nos va a hablar de que esa persona puede llevar adelante, digamos, las diferentes actividades. Las personas que no pueden justamente se van a encontrar atascadas en esta situación. Esto lo va a llevar a que una persona sea muy metódica, ¿sí? Es decir, que siempre cumpla con determinados pasos y que no pueda salteárselos para llegar a un determinado objetivo. Entonces, por eso, como dice acá, tienen preocupaciones por
por el tiempo que transcurre, por la puntualidad, por los horarios o las normas, y son esas personas que viven haciendo agendas de lo que hay que hacer ahora, lo que hay que hacer después, y después a veces no terminan haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el tiempo se les fue en la planificación y cuando se dieron cuenta se les pasó el día. Son muy rígidos y poco espontáneos, es decir, que son inflexibles y con poca capacidad para adaptarse al medio, con mucho sentido del deber, o sea, lo que hay que hacer, y esto, ¿no? La necesidad de completar todas las tareas en forma muy meticulosa, muy detallada, es decir, nada puede ser librado al azar, todo tiene que ser estrictamente analizado. Entonces, o sea, puede dar lugar, como dice acá, a una parálisis de las conductas por la indecisión y la necesidad de sopensar las alternativas, los pros, los contras, es decir, que el tiempo se va en pensar y planificar cuál sería la mejor manera y nunca llegamos a la acción, o llegar a la acción nos va a llevar una semana capaz. Entonces, uno va perdiendo muchísimo tiempo en el camino. Bien, o sea, como dice acá, bueno, muchos sentimientos a veces no se expresan, no se experimentan. ¿Por qué? Pues está ensimismado en todas las tareas y todas las actividades que tiene que hacer. A veces, o sea, pueden desarrollar inseguridad. ¿Por qué? Porque en esta necesidad de que sea todo perfecto, uno puede tener falta de confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque yo planifico, pero nunca llego a lo que quiero, nunca lo pongo en práctica. Entonces uno ahí empieza, estas personas empiezan a pensar si serán lo suficientemente buenas para poder realizar una actividad. Entonces eso va a generar malestar, y también puede generar culpa, puede generar vergüenza, ¿por qué? Por darse cuenta que no son lo suficientemente buenos para realizar algo, entonces tienen una falla, una deficiencia. Obviamente que estas fallas no son reales, sino que nuevamente hay un error en la percepción de lo que en este caso, en vez de percibir del entorno, esta persona percibe de sí mismo, de sus propias habilidades. Y lo que tiene en sí es muy internalizado lo que son las normas sociales. Por eso son muy estrictos acerca de qué es lo que está bien y acerca de qué es lo que está mal. Tienen la necesidad de tener control acerca de todas las cosas, por eso, digamos, se pueden enojar con facilidad por esta rigidez y se frustran también con facilidad cuando algo no sale como lo pensaron. Lo mismo de que pueden desarrollar ansiedad o angustia, ¿sí? O sea, con relación a la frustración, cuando algo no sale cuando estaba previsto, lo que obviamente suele ocurrir con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque si planifico tanto, y a veces tanta planificación hace que no sea todo perfecto porque no puedo controlar todas las variables. O sea, supongamos que la persona está pensando en festejar su cumpleaños y lo está por hacer al aire libre y piensa en 20.000 variables y justo ese día llueve. O sea, pero no estaba pronosticada lluvia, bueno, pero justo vi un viento frío, no sé qué, y llovió. Entonces, claro, por lo general no sale todo tan perfecto como hubiese querido. Entonces, se preocupan al extremo por los detalles, lo que los lleva a perder tiempo, que es lo que dijimos. Rechazan la posibilidad de delegar tareas. ¿Por qué? Porque si son tan perfeccionistas, o sea, no hay nadie que pueda hacer las cosas tan bien como lo hacen estas personas. Entonces les cuesta mucho. Y en el caso de que lo hagan, están constantemente atrás chequeando de que las cosas se estén haciendo tal cual como lo indicaron. Están en una búsqueda constante de actividades productivas y tienen esta incapacidad para dedicarse al ocio. ¿Por qué? Porque en esta necesidad del deber hacer, ¿no? De las normas sociales, de esto y lo otro, es como que el ocio no está permitido. Entonces constantemente se están llenando de actividades, se están llenando sus agendas con cosas para hacer, que a veces no terminan justamente por esta necesidad de que todo sea tan perfecto, con lo cual se terminan estresando y por eso aparecen, o sea, hay mucha extenuación. ¿Por qué? Porque ven todo lo que tienen que hacer y no avanzan. Extrema rigidez ética con esto, ¿no? Con esta incorporación fuerte que tienen de las normas sociales acerca de qué está bien y qué está mal, olvidándose muchas veces de la empatía. O sea, más allá de que las cosas estén bien y están mal, siempre hay que verlas en su contexto y ver por qué sucede, y en relación a eso hacer una valoración. Pero bueno, se olvidan de todo eso y solamente piensan lo que sí está bien, lo que sí está mal, y juzgan o critican. Bueno, el perfeccionismo extremo, ¿sí? Que
es lo que ya hablamos, la tendencia a acumular, si esta es otra característica que se suele observar, justamente porque se asocia, como dice allí, hacia el ahorro, y eso lleva a la acumulación. ¿Por qué? Porque hay que gastar poco, hay que saber cuidar, entonces empiezan a guardar cosas que podrían ser útiles, pero la realidad es que cuando se guardan no se piensa cuál podría ser esa utilidad futura. Entonces de repente se observa que hay muchísimas cosas guardadas que en la realidad no tienen ningún tipo de utilidad, y entonces empiezan a aparecer bolsas, cajas, no sé, paquetes, ¿sí? Con cosas que en realidad no sirven después absolutamente para nada. Son tercos, ¿sí? Son testarudos. ¿Por qué? Porque son rígidos. Entonces les cuesta cambiar de opinión cuando ya tienen una formulada. ¿Por qué? Nuevamente, por esta justamente perfección que tienen y hacia la planificación que tienden, que ya han pensado tanto acerca de eso, que alguien venga y les diga, no, bueno, esto no es así, esto es de otra manera, les cuesta buscar esa flexibilidad, encontrar esa flexibilidad. Luego tenemos el trastorno de personalidad por dependencia, ¿sí? Son aquellas personas que necesitan de otro. ¿Por qué? Porque sienten que solos no pueden, entonces tiene que haber otra persona que se esté ocupando de ellos. Y esto los lleva a que muchas veces tomen un comportamiento, como dice allí, que sea sumiso y que respete lo que diga la otra persona. ¿Por qué? Pues se consideran que solos no pueden, entonces se tienen que juntar con otra persona. Esa persona por lo general suelen ser personas que tienen un carácter muy fuerte y que son las que van a digitar y van a ordenar todas las situaciones que van a ocurrir. Entonces por eso tienden a volverse sumisos, pero por la angustia de que si esa persona con la que están se van a quedar solos, y solos no se pueden valer por sí mismos. Entonces tienden a aceptar muchas veces situaciones de maltrato, de violencia, de abuso, por el miedo a quedarse solos. ¿Sí? Entonces por eso aparece este temor a la separación y por eso la sumisión. O sea, tienen una dependencia patológica, tienen incapacidad para tomar decisiones propias, porque pues justamente dependen del otro, porque no se consideran capaces de valerse por sí mismos, son sumisos, tienen necesidad de seguridad, si el estar con otro da seguridad, por eso, o sea, yo no tomo decisiones, pero necesito de otra persona, son incapaces de estar solos y toleran abusos. Por eso se los suele observar muchas veces, o sea, la mayoría de las veces en realidad, en mujeres. Y por último, el trastorno de la personalidad por evitación, que es bastante frecuente, sí afecta a un 3% de la población, como dice allí, que se caracteriza por personas que son muy sensibles, ¿sí? Es decir, que están pendientes de lo que sucede siempre en el entorno, de lo que dicen los demás, y tienen miedo, por eso dice que son cautelosos, de que los demás los vayan a lastimar, ¿sí? Como dice ahí, tienen miedo a ser heridos, tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a ser rechazados. Entonces, para evitar todas estas situaciones, justamente por la sensibilidad que tienen, se empiezan a aislar y se empiezan a encerrar y empiezan a evitar situaciones donde los pondría en riesgo para alguna de ellas, ¿sí? Entonces, no empiezan a dejar de tener amigos, empiezan a dejar de relacionarse y llevan también un tipo de vida mucho más solitaria. Bien, perfecto.